Hoy os presento cómo ser científico de datos prácticamente sin conocimientos de programación y con conocimientos básicos de estadística descriptiva. Para ello vamos a utilizar Colab. Colab es una herramienta que tenemos todos gratuitamente. Si tenemos una cuenta de Gmail, simplemente nos tenemos que ir al Drive y dentro del Drive darle a un nuevo Colab. Colab es un GPU que podemos correr un programa, un script de Python en una computadora que no es nuestra, que la tiene Google. Bueno, nos aparecerá un entorno como este de programación donde tenemos que ir poniendo el código. Pero nosotros no sabemos de código, no sabemos de Python. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la inteligencia artificial de Gemini, pulsando aquí en Gemini y poniendo unas instrucciones. ¿Qué instrucciones vamos a poner? Bueno, lo típico que se pone siempre. Lo primero, el rol, responde como experto analista de datos. Luego, el objetivo. El objetivo es analizar los datos de un dataset y encontrar las relaciones entre los datos. El dataset son los datos que vamos a analizar, ¿vale? Que los tenemos ya guardados en un archivo CSV que hemos conseguido de las últimas 15 temporadas de MotoGP. Luego le decimos, contexto, voy a pasarte un dataset de MotoGP y debes entregarme un resultado visual y gráfico para convertir los datos en información útil. Responde y explica siempre en español. Bueno, aquí tiene tendencia a escribir en inglés, así que esto le vamos a dar aquí al más. Vamos a buscar estos datos que tenemos aquí, que he conseguido de este dataset, lo abrimos y le damos a enviar. Automáticamente va a empezar el proceso y espero que me lo vaya explicando lo que va haciendo en español. Lo primero va a importar seguramente los datos. Aquí ya está trabajando, será un placer ayudarte. Data Login, carga los datos de Rider, ¿vale? Es lo primero que va a hacer. Luego va a explorar esos datos, va a hacer una limpieza de los datos, que lógicamente siempre tiene que hacer. Y luego va a tabular esos datos para que se puedan visualizar de forma gráfica. Por último, va a analizar los datos y va a hacer la visualización. Nos dice, ¿te parece bien el proceso? Me parece perfecto, así que le doy a ejecutar plan. Le doy a ejecutar plan, le doy a continuar y debería empezar a ejecutar. Lo primero que va a cargar es el código, seguramente alguna librería de pandas que permita importar los datos del CSV y vamos a dejarlo aquí trabajando. Bueno, aquí ya tenemos algunos de los datos que nos ha entregado. Vamos a ver qué nos ha entregado. Aquí carga los datos como hemos visto. Y aquí ya tenemos el primer gráfico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos un gráfico de dispersión donde nos habla de los puntos y de las victorias. Y aquí nos dice que la mayoría de los pilotos está entre 0 y 400 puntos y que excepcionalmente algunos en alguna temporada han conseguido hasta 500 puntos. Luego nos dice que la mayoría de los pilotos están entre, bueno, aquí puede ser a lo mejor 25 y 199 puntos, casi 200 puntos. La mayoría de los pilotos están entre este rango y que la mediana está aproximadamente en 115 puntos. Es decir, lo normal es sacar 115 puntos, por encima de la mediana. Esto en cuanto a puntos. En cuanto a victorias, nos dice que la mayoría de los pilotos están entre 0 y 2 victorias, que la media está, o la mediana mejor dicho, está muy próxima al 0 o es 0 y la mayoría o casi todos los pilotos están entre 5 victorias y 0 victorias y que excepcionalmente, bueno, y que hay pilotos que hay hasta con 13 victorias. Vale, ese es el primer análisis para ver un poco la dispersión y para ver pues, un piloto si es mediocre o está por encima de la media. Esto sería un dato bastante útil. Vamos a seguir viendo datos. Esta es la correlación, me la voy a saltar un poco y vengo aquí otra vez a los datos de posición. Sabemos que hay dos datos de posición que siempre se utilizan, que es la media y la mediana. La media
no tiene muy en cuenta los datos extremos, y la mediana, en cambio, es el punto medio, por lo tanto desprecia los datos extremos. Es decir, si casi todos los pilotos están los extremos están entre 50 y 300, pero casi todos los pilotos están en 50, la mediana nos va a dar 50 y la media nos va a dar mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí la de los equipos, como aparece muy pequeña, vamos a analizar la de las marcas de motos. Y vemos aquí las marcas de motos que siempre están más arriba, es decir, que consiguen más puntos temporada tras temporada. Esto nos diría cuáles son las marcas que son más consistentes. Y luego hay una pequeña línea que es la mediana. Como digo, la media, mejor dicho, es la que sí tiene en cuenta los extremos. Por lo tanto, Ducati en esta temporada, pues mejor dicho, ha tenido temporada o pilotos que excepcionalmente han estado por encima de la mediana, pero como vemos aparece poco. Por lo tanto, los datos de posición tanto media como mediana son bastante consistentes. Vamos a ver ahora la relación en el tiempo, también entre la media y la mediana. Como vemos aquí, en el 2010 tenemos una punta, es decir, la media estaba muy alta. ¿Por qué la media está tan alta? Porque, como hemos dicho, la media tiene en cuenta los datos extremos. Entonces, hubo pilotos que estuvieron muy cerca de los 200 puntos o por encima de los 200 puntos, algún piloto excepcional que ha subido mucho la media. Es decir, los puntos se están concentrando en pocos pilotos. Sin embargo, cuando baja la media es porque esos puntos se han repartido entre muchos pilotos. Por lo tanto, en el 2011 hubo un reparto de puntos, en el 2010 hubo una supremacía de algunos pilotos que consiguieron una media por encima de lo normal como excepcional. Tenemos dos puntas, por lo tanto, poco reparto de puntos en el 2014, también en el 2010, y volvemos al 2023 con poco reparto de puntos. Ahí vemos también la dispersión en el paso del tiempo. Y ahora vamos a ver la correlación. Siempre nos marca la relación que existe entre dos variables. En este caso nos va a analizar los puntos, las victorias, los podios, la pole, que es quien consigue la primera posición en la clasificación, la vuelta rápida, la consistencia, que es, que acaban la carrera, que consiguen puntos en todas las carreras, que no se caen, etcétera. Y esta es la victoria en porcentaje, en cuartiles. Vale, pues entonces nos dice que hay una relación directa, son los rojos, y una relación inversa son los azules. Es decir, nos dice que hay una relación directa entre las victorias y el porcentaje de victoria, evidentemente, pero fijaros, esta quizás es más interesante. Vamos a ver la relación entre la pole y las victorias. Tenemos que está en 0,8, es decir, está muy alta, está próxima al 1. Esto significa que cuando se consigue la pole, lo normal es que ganes la carrera. Y esta sería una relación directa. ¿Qué más datos serían interesantes? La relación inversa. Y aquí vemos que la consistencia va inversamente proporcional a la victoria. Es decir, los pilotos que arriesgan menos, que acaban más las carreras y que normalmente no tienen cero, ganan menos carreras. Es una relación inversa. Si es verdad que es poco consistente, es decir, solamente de un 17%, entonces tampoco se podría tener muy en cuenta. Si esto fuera menos 0,80, pues entonces sí que habría una relación más inversamente proporcional. Pero es inversamente proporcional, pero poco consistente. Bueno, y con esto tendríamos el análisis básico de las medidas de posición en base a un científico de datos que nos ha ayudado en Gemini, la inteligencia artificial de Google, a resolver y hacer un análisis que probablemente solo no habremos sido capaces de hacer. Espero que haya sido de interés y nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo.